Bendiciones a todos. Mi nombre es Kisi Moreno Escobar. Soy estudiante en la maestría de Liderazgo e Innovación de la Universidad Logos y este es mi trabajo de quinto mes. El tema que voy a presentar como tesis es liderazgo y humanidad y voy a basarme en tres aspectos básicos, tres perspectivas que debe tener el líder en relación con la humanidad que lo rodea. Dice Romanos 12:3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pablo exhorta a no tener de sí mismos un concepto más alto que el concepto que se debe tener, sino a tener un concepto que sirva para pensar con sensatez. Lo que Pablo pues desea de cada creyente dentro de la iglesia es que cada uno tenga un concepto estimativo equilibrado, es decir, un sano juicio, tanto del don recibido de Dios como del servicio encomendado y la capacidad personal para desempeñarlo. Aunque no siempre la gracia se adapta a la naturaleza, la experiencia y la Biblia enseña que Dios suele repartir sus dones conforme a la capacidad, no necesariamente la inclinación natural de cada uno. Esto es su importancia, ya que hay hermanos que tienen de sí un concepto más alto del que deberían tener, es lo que se conoce como complejo de superioridad, y aspiran a ministerios a los que Dios no los llama. Pero también es cierto que hay hermanos que tienen de sí un concepto más bajo que el que debían tener, complejo de inferioridad, que es tan falso como el otro, pues proviene de la pereza, así como el otro proviene de la ambición. Aunque se vista con capa de humildad, este concepto deshonra a Dios, pues le es ingrato, daña al propio sujeto, pues le impide el crecimiento espiritual y causa perjuicio a la iglesia al privarla de una contribución necesaria por parte de cada miembro, así como perjudica a la iglesia el que cree tener el monopolio del espíritu y no deja lugar para que otros ejerciten los dones que Dios les ha dado. El líder y su humanidad. El liderazgo en sí genera empoderamiento en aquel que lo recibe, y este empoderamiento lleva a que el líder en muchas ocasiones haga a un lado su humanidad y adopte la mentalidad de un superhumano, olvidándose de que, como seres humanos, tenemos limitaciones completamente naturales y normales. Si bien es cierto que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, este pasaje nos busca no busca negar nuestra humanidad, sino que se refiere a que el hombre en su humanidad pueda hacer aquello a lo que Dios le ha mandado, sometiéndose a su dirección y siendo transformados conforme al plan y propósito de Dios. El líder y la humanidad de los demás. Dice en Romanos 14:10, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Probablemente el uso de juzgas y menosprecias tiene la intención de tener la aplicación individual para estricto y libertad. En cualquier caso, la actitud está mal, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Desde el versículo 10 hasta el 12 de este mismo capítulo se da a entender que tanto los hermanos débiles como los fuertes habían caído en este pecado de juzgar y criticar al otro. Al cristiano estricto le resulta fácil juzgar a su hermano, al clasificarlo como un come carne poco espiritual. El cristiano libre le resulta fácil el menospreciar a su hermano, teniéndole como un legalista santurrón,
etcétera. La respuesta de Pablo esencialmente es: no te preocupes de tu hermano, tú ya tienes suficiente que responder delante de Jesús. El tribunal de Cristo, este es el tribunal Bema, equivalente al tribunal de los Juegos Olímpicos. Después de cada juego, los jugadores venían delante del tribunal del juez para recibir las coronas de primer, segundo y tercer lugar. De la misma manera, las obras del cristiano serán probadas con fuego, y él será recompensado por lo que permanezca. El tribunal de Cristo solamente está preocupado con la recompensa y posición del cristiano en el reino, no con su salvación. Los cristianos no deben juzgarse ni despreciarse unos a otros, porque tanto el uno como el otro deben rendir cuentas dentro de poco. Una consideración creyente del juicio del gran día: debiera silenciar los juicios apresurados, que cada hombre escudriñe su corazón y su vida. Aquel que es estricto para juzgarse y humillarse no es apto para juzgar y despreciar a su hermano. Ser líder nos da cierto poder sobre los demás, pero ese poder debe ser usado para influir positivamente en ellos y ayudarlos a encontrar a Dios en cada aspecto de su vida. Enseñarles, guiarles, corregirlos como a hijos y hermanos. Ser líder significa servir. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino para servir y no para ser servido, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos hacer lo contrario? Como líder debemos preguntarnos cada día: ¿qué puedo hacer por los demás?, en lugar de preguntarnos: ¿qué pueden hacer los demás por mí? Muchos líderes ven a sus seguidores como futuros regalos de Navidad o de cumpleaños, y los vemos como premios a nuestro trabajo, en lugar de verlos como la razón de nuestro trabajo. Exigimos compromiso que nosotros a duras penas tenemos, y les pedimos que hagan cosas por encima de sus capacidades para después menospreciarlos por no cumplirlas. Nos hemos convertido en jefes o figuras de autoridad, o en el hermano mayor que chantajea al menor. La salvación de los demás no es un negocio. Cristo no vino a morir por nosotros para que nosotros termináramos enseñoreándonos de los demás. Ellos no son nuestras ovejas y nosotros no somos sus amos. Hemos sido llamados a la mayordomía de los bienes de Dios, a cuidar con amor a los demás como si fueran nuestros, pero con el temor y temblor de que Dios reclamará sus posesiones, y más nos vale haberlas cuidado bien. Liderazgo en un mundo que ha perdido su humanidad. Dice Mateo 9:36. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús no solo se fijaba en las muchedumbres que le seguían, sino también en toda la vasta multitud que poblaba el país, como efecto de la bendición de Dios a Abraham. Su observación estaba acompañada de curiosidad, sino de ternura. Se compadeció de ellas, no por motivos temporales, como se compadecía de los ciegos, los ojos o los enfermos, sino por motivos espirituales, pues los veía ignorantes o indiferentes, prestos a perecer por falta de visión. Fue por compasión a las almas por lo que descendió del cielo a la tierra y de aquí a la cruz. Vemos que Cristo tiene más compasión de los que tienen menos compasión de sí mismos. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Lo que movió a Jesucristo a misericordia fue, primero, porque estaban extenuadas, falta de vigor en sus almas, por no disponer del alimento espiritual conveniente. Los escribas y fariseos las llenaban de vanas nociones. ¿Qué vigor espiritual podían tener unas almas alimentadas con cáscaras y cenizas en lugar del pan de vida? Segundo, estas almas estaban abatidas como ovejas que no tienen pastor. No hay animal tan propenso a extraviarse como la oveja, y cuando se extravía es completamente incapaz de hallar el camino de vuelta, de defenderse de las fieras, de hallar por sí misma el pasto adecuado, de caminar con rumbo y dirección, incluso de descansar. Esa es precisamente la condición de los perdidos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53:6. Las ovejas extenuadas, abatidas y perdidas necesitan urgentemente de pastores que las guíen a los buenos pastos y las vuelvan al redil. El caso más patético es el de la gente que carece de ministros del Señor, o cuando los que hay más valdría que no estuvieran, pues no buscan las cosas de Cristo, sino las suyas propias. Termino con este pasaje de Lucas 18:8.
Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es uno de los retos que tenemos como líderes cristianos, de luchar por predicar el Evangelio en un mundo deshumanizado, en un mundo sin fe, en un mundo que no cree en Dios, y que cuando dice creer en Dios es cuando quiere echarle la culpa de las consecuencias de nuestras acciones. Es importante que como iglesia despertemos y nos enfoquemos en lo importante, que es predicar la palabra del Señor, y no el ser conocidos o famosos, sino que asegurarnos que aquellas personas que reciben el mensaje de salvación realmente sean transformadas. Gracias.